En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano Rubén Chacón Villarroel, preparado y dispuesto una vez más para acompañarte en los próximos 60 minutos, para que juntos disfrutemos de la lectura y de los comentarios del libro de Éxodo. En el programa de hoy, nuestro programa número 21, comentaremos a partir del capítulo 19 del libro de Éxodo, capítulo muy importante, pues se nos relatará aquí la llegada de Israel a la jornada, a la estación número 12, en este peregrinaje que está realizando Israel por el desierto, rumbo a la tierra prometida. Esta jornada número 12 es llamada Sinaí, porque Israel acampará a los pies del monte Sinaí. En la jornada número 12, jornada muy importante, porque aquí estará acampado Israel ni más ni menos que 10 meses y 5 días, como veremos en el desarrollo del programa de hoy. Así que bienvenidos, un saludo fraterno a todos los que nos escuchan en Venezuela, en Argentina y en Chile. Bendiciones para todos. Y en el programa de hoy, nuestro programa número 21, tenemos de invitado a un pastor, hermano, cantautor, compositor, Pablo Patricio Rojo, que apenas hace unos días atrás ha partido a la presencia del Señor. Y en un homenaje póstumo que haremos en el día de hoy, recordar a nuestro hermano con sus bellas canciones, dar gracias al Señor por este hermoso don que nos fue concedido a la Iglesia de Cristo, no solo en Chile, sino en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica. Así que bienvenidos y comenzamos en el nombre del Señor con una hermosa canción de nuestro hermano Pablo Patricio Rojo, titulada Solo al pensar que hay un Dios. Solo al pensar que hay un Dios, muchas cosas se experimentan, muchas cosas vienen a nuestra alma, a nuestro espíritu. Esta canción la canta con su hermano Israel Rojo. Así que en un homenaje póstumo a Pablo Patricio Rojo, reitero agradeciendo al Señor por este precioso don que nos fue dado y que ha vuelto a su casa, desde donde salió un día, ha regresado a su casa y ha regresado a quien pertenece, porque somos dones del Señor que pertenecemos al Señor. Así que escuchemos Solo al pensar que hay un Dios, en la voz de nuestro estimado hermano Pablo Patricio Rojo y su hermano Israel Rojo. Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija. Porque mi Jesús me ha salvado y me brinda ese amor que el mundo no me da. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla mi alma. Qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará.
que mi Jesús me ha salvado y me brinda ese amor que el mundo no me da. Qué lindo es su mirar, qué lindo cuando él habla a mi alma. Qué bello es estar con él, porque estando con él nada me faltará, porque estando con él nada me faltará. Bien, amigos y amigas, esta era la hermosa canción Solo al pensar que hay un Dios, mi alma se regocija. Que esta sea también una buena noticia para ti y para todos los que nos escuchan. Bien, amigos y amigas, entrando en materia, les adelantaba que el capítulo 19 del libro de Éxodo, segundo tomo del Pentateuco, escrito de manera inspirada por nuestro hermano Moisés, dice en el versículo 1 que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Tome nota entonces de este primer dato interesante. 3 meses de viaje, 3 meses de peregrinaje, donde han recorrido 11 jornadas, y exactamente cuando se cumplen los 3 meses de la salida de Egipto, llegan al desierto de Sinaí. Es decir, si salieron un día 15 del mes primero, están llegando al desierto de Sinaí el día 15 del mes cuarto, 3 meses después. Exactamente la frase que dice: en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entiendo que eso quiere decir en el mismo día en que exactamente se cumplían 3 meses. Y dice el versículo 2, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Esa es la introducción a la llegada de Israel. Después de tener el éxodo número 11, salieron de Refidín y llegan entonces a la jornada o a la estación número 12. Recuerden que este es un libro que nos ha hablado de 11 éxodos, aun cuando se llama este libro Éxodo en singular. Pero ya hemos advertido que no hay un solo éxodo. Por supuesto, salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto, era probablemente el éxodo más importante. Pero la vida cristiana consiste en muchos éxodos, en muchas experiencias, en muchas estaciones, donde vamos poco a poco experimentando la revelación del Señor. Y ese conocimiento del Señor se tiene que ir haciendo experiencia. Pero no podemos quedarnos en ninguna de ellas, sino hasta que lleguemos a la meta, representada aquí en el Pentateuco en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y que hemos adelantado en algunos programas diciendo que Canaán representa el pleno disfrute de Cristo. Disfrutar al Señor. Mientras tanto, entre Egipto y la tierra prometida hay un desierto, y ese desierto tenemos que cruzarlo en estas distintas experiencias representadas en cada jornada. Hemos dicho que son 42 jornadas, y de esas 42 jornadas Israel tiene que tener una salida, un éxodo, hasta no arribar a la meta, que es la tierra que fluye leche y miel. Continúo la lectura en el capítulo 19 de Éxodo, versículo 3,
y dice que Moisés subió a Dios. Dios se encuentra entonces en el monte Sinaí. Israel está acampado en el valle, a los pies del monte, y entonces Moisés sube a encontrarse con Dios en la cima del monte. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, y estas son las primeras palabras. Habrá muchos encuentros, habrá varios encuentros entre Moisés subiendo al monte Sinaí a conversar con Dios, pero estas son las primeras palabras de Dios para Moisés y para el pueblo en el monte Sinaí. Dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. 2 puntos. Esto es lo que tiene que comunicar Moisés al pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Atención con estas palabras. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Es decir que, de alguna manera, Dios, aunque personalmente libertó a Israel de la esclavitud de Egipto, y aunque personalmente ha caminado con ellos desde Egipto hasta el Sinaí, se hace énfasis aquí, el Señor hace énfasis, de que de alguna manera Él los estaba esperando en el Sinaí. Por eso dice, os he traído a mí sobre alas de águilas. Los he guiado hasta este punto, hasta el Sinaí, hasta el monte, donde Dios estaba esperándolos en la cima del monte. Ahora pues, sigue hablando el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, atención con esta palabra, porque aquí Dios hace un pacto con Israel. Si ustedes dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Puesto que toda la tierra es del Señor y todos los pueblos pertenecen al Señor, Él está diciendo, pero ustedes de entre todos los pueblos van a ser mi especial tesoro, siempre y cuando den oído a mi voz y guarden mi pacto. Entonces ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que aquí tenemos en los primeros versículos del capítulo 19 del libro de Éxodo las primeras palabras del Señor dadas a Moisés en el monte Sinaí. Y como ustedes pueden darse cuenta, Dios está estableciendo con Israel un pacto que es condicional. Es por lo tanto un pacto de obras, no es un pacto de fe, es un pacto de obras, es condicional, exige la obediencia de Israel para el cumplimiento de ese pacto. O sea, si ustedes me obedecen, entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Digamos entonces que cuando se cumplían exactamente 3 meses de la salida de los hijos de Israel de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y se establecieron frente al monte. Aunque Dios había descendido personalmente a librarlos de la esclavitud de Egipto y los había acompañado en todo el camino por estas 11 jornadas, no obstante, durante esos 3 meses los había estado esperando en el monte Sinaí. Reitero estas hermosas palabras: sobre alas de águilas os he traído a mí. Ustedes, les dijo el Señor,
a los israelitas, son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. No hay duda que Dios había guiado durante todo el camino a Israel. Pero, y aquí está lo interesante, ¿hacia dónde los conducía? Nosotros diríamos, bueno, hacia la tierra prometida. Sí, pero esa es la meta final. En lo inmediato, Él los había conducido hasta el encuentro con Él. ¿En qué lugar? En el monte Sinaí. Así que Dios los conduce para encontrarse personalmente con ellos. Va a ser un encuentro inolvidable para el pueblo de Israel. Inolvidable incluso para Moisés mismo. Será esta etapa, la del monte Sinaí, la 12ª. Una jornada muy importante y crucial en la vida de Israel. Varios hechos confirman la importancia de esta jornada número 12, llamada el Sinaí. Desde el punto de vista del tiempo, las 11 primeras etapas habían abarcado solo 3 meses. Estos son los antecedentes que estamos viendo acá. No necesitamos investigar mucho, sino simplemente recoger la información que aparece. En 3 meses ellos han recorrido 11 jornadas. En cambio, la 12ª jornada durará ella sola casi un año entero. Más específicamente, 10 meses y 5 días. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando sale Israel, experimenta el éxodo número 12, cuando sale del Sinaí para continuar camino a la tierra prometida, vamos a tener que saltar desde el capítulo 19 de Éxodo e ir hasta el libro de Números, capítulo 10. Atención con esto, porque entonces todo lo que acontece en el resto del libro del Éxodo, más todo lo que se relata en el libro del Levítico y hasta el capítulo 10 del libro de Números, que es el 4º tomo del Pentateuco, todo lo relatado en este espacio ocurre cuando Israel está en la jornada número 12, acampado a los pies del monte Sinaí, en esta travesía por el desierto. Dice Números capítulo 10, versículo 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces fíjate cómo la salida del Sinaí está recién relatada en el 4º tomo del Pentateuco, llamado el libro de Números, en el capítulo 10, versículos 11 y 12. Por lo tanto, si salieron en el segundo año, en el mes segundo, a los 20 días del mes, quiere decir que recuerden, al Sinaí el día 15 del mes cuarto, y si de ahí contamos los meses y los días, desde el día 15 del mes cuarto, hasta el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, tenemos entonces exactamente 10 meses y 5 días que van a estar acampados en el desierto de Sinaí. Entonces, estamos haciendo una comparación. 3 meses para recorrer 11 jornadas, en cambio 10 meses y 5 días para estar acampados en una sola jornada. Esto nos habla entonces de la importancia de esta jornada, de esta estación número 12
llamada desierto del Sinaí. Ahora, mirando la cantidad de capítulos que dedica el libro de Éxodo al registro de la etapa del Sinaí, observamos lo siguiente: que el resto del libro, entonces, desde Éxodo 19 hasta Éxodo capítulo 40, donde termina el libro de Éxodo, que son 22 capítulos, todo lo que se narra ahí, desde el 19 hasta el 40, todo aconteció mientras Israel estaba acampado en el desierto de Sinaí. Ahora, si a eso le tenemos que agregar los 27 capítulos del libro del Levítico, que también todo lo que ahí está narrado acontece mientras Israel está acampado en el Sinaí, más los 10 primeros capítulos del libro de Números, donde leímos que ahí recién Israel abandona el Sinaí, tenemos en total 59 capítulos dedicados a la estadía de Israel en su 12ª jornada. En cambio, para 11 jornadas se ocuparon 18 capítulos. Las primeras 11 jornadas abarcaron, como vimos, hasta Éxodo 18 capítulos para relatarnos las primeras 11 jornadas, y versus o en comparación con los 59 capítulos ocupados para hablar solo de la 12ª jornada. Así que desde el punto de vista no solo del tiempo que estuvieron acampados, sino también desde la cantidad de capítulos que se le dedica al Sinaí, nos muestra entonces la importancia de esta jornada. Después de los últimos capítulos del libro de Números, ¿no? Los últimos 26 capítulos del libro de Números estarán dedicados a las siguientes 30 etapas para completar las 42. Dedicado a las 30 etapas que recorrió Israel hasta llegar a los campos de Moab, que será la 42ª y última etapa antes de entrar a Canaán. Todavía hay algo más importante que decir de esta jornada del Sinaí, más importante que las dos cosas que ya hemos dicho, y es que aquí en Sinaí comenzará lo que el Nuevo Testamento llama el Antiguo Pacto. Este es quizás lo más importante de esta jornada. Ya hemos visto que Dios hace un pacto con Israel, un pacto de obras, un pacto condicional, pero hace un pacto. Y esto es lo más importante de esta jornada. En rigor, con Moisés en el Sinaí comienza el Antiguo Testamento, porque Antiguo Testamento es lo mismo que Antiguo Pacto, es lo mismo que decir pacto que decir testamento. Pues los patriarcas anteriores a Moisés no pertenecen, hablando en rigor, al Antiguo Pacto. Y voy a decir algo que luego más adelante explicaré, sino que ellos más bien pertenecen al Nuevo Pacto, aun cuando su historia está registrada en el Antiguo Pacto. Estoy hablando de lo que acontece hasta Éxodo 18. Todo Génesis hasta Éxodo 18, esa gente vivió bajo otro pacto, no bajo el pacto de la ley, no bajo el pacto de Moisés. Recién con Moisés fue añadida la ley a la promesa. Abraham vivió bajo el pacto de la promesa. Y eso llega hasta Éxodo 18. Y ahora recién en Éxodo 19, a la promesa se le agrega o se le añade la ley. Tal como lo explica Pablo en Gálatas 3:19, donde dice: la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Está hablando de la promesa que le fue hecha a Abraham y a su simiente. Y esa simiente es Cristo, como ya lo ha dicho en Gálatas 3:19. Pero entonces dice: la ley fue añadida
hasta que llegara la simiente, hasta que llegara Cristo, a quien fue hecha la promesa. Así que desde el punto de vista histórico, entonces, el Sinaí es muy importante porque allí Israel fue puesto bajo la ley. Y ella, la ley, como ninguna otra cosa, nos mostrará la absoluta necesidad de Cristo. La ley es el ayo que nos conduce a Cristo. Y ya veremos por qué. No obstante, la gran importancia del Sinaí radica en su aspecto tipológico. ¿A qué me refiero con esto? Visto así, de que la importancia más grande de esto que ocurre en el Sinaí es el aspecto tipológico, visto así, el Sinaí es una gran revelación de nuestro Señor Jesucristo. Desde la perspectiva tipológica podemos decir que Israel fue conducido frente del monte de Sinaí para recibir la más grande revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque todo lo recibido por los hijos de Israel en el Sinaí era tipo de nuestro bendito Señor Jesús. Atención con esto. Las leyes que vamos a ver aquí en el Sinaí, los sacrificios que vamos a ver en el Levítico, el tabernáculo que vamos a ver aquí en Éxodo, el sacerdocio que también vamos a ver en Éxodo y el Levítico, etc., tuvieron por supuesto un valor histórico, no podemos negarlo eso, pero su mayor riqueza estuvo en su significado tipológico, o sea, como figura de lo que había de venir, como figura de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, al acercarnos al monte Sinaí tendremos que tener siempre presente estos dos puntos de vista, el histórico y el tipológico. Entonces, recapitulemos lo que hemos dicho. Esta es una jornada muy importante en la historia de Israel. Ya lo demuestra la cantidad de capítulos que se le dedican, 59 capítulos, desde el punto de vista del tiempo que abarca, casi un año entero. Y lo más importante es que aquí estamos en el momento histórico en que Dios establece por medio de Moisés la ley y pone a Israel bajo este régimen, el régimen de la ley, un pacto condicional, un pacto de obras, donde si el pueblo responde a ese pacto con obediencia, recibirá de Dios la bendición. Si por el contrario Israel es desobediente al pacto, entonces no recibirá bendición, sino por el contrario, recibirá maldición. Es un pacto terrible, absolutamente necesario, porque Israel no conoce su condición de pecado, su condición de pecadores, y por lo tanto la ley, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, por medio de ella Israel experimentará el conocimiento del pecado. En otras palabras, va a experimentar el pecado que hay en su naturaleza, experimentará la imposibilidad absoluta de agradar a Dios, de guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, la imposibilidad absoluta de salvarse mediante la obediencia a los mandatos de Dios. Todo eso entonces nos conducirá como un ayo, como una nodriza, a los pies de Cristo para recibir solo de Él la salvación. La necesidad, la ley despierta la necesidad de un Salvador, y ese Salvador, por la gracia y la misericordia de Dios, nos fue dado, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, históricamente, entonces, volvamos al capítulo 19 de Éxodo.
Lo que vemos acá, entonces, ya hemos dicho que Dios estaba esperando a Israel, los condujo hacia él, hacia un encuentro con él, y lo que Dios está buscando es establecer a Israel como su pueblo y él establecerse como el Dios de Israel, como el dueño de Israel, como el amo de Israel, como el rey de Israel, como el Señor de Israel. Entonces, en Egipto Él fue el Salvador de Israel, pero ahora en el Sinaí Él quiere ser el Señor de su pueblo. Y ya hemos reiterado que el que nos salvó tiene absoluto derecho a ser nuestro Señor. El que nos libertó tiene derecho a gobernarnos, a constituirse en nuestro Señor, porque nosotros somos su propiedad. Le pertenecemos, fuimos libertados a precio de sangre y entonces ya no nos pertenecemos, hemos hablado de esto, ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para aquel que nos rescató y nos libertó para él. Entonces, mire lo que dice el Nuevo Testamento respecto de la tarea de Moisés en este capítulo. El mensaje de Esteban en el libro de los Hechos, refiriéndose a Moisés, dice, vamos a Hechos capítulo 7, versículo 35, dice así, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado sus hermanos, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este mismo que lo habían rechazado diciéndole quién te ha puesto por gobernante y juez, a este lo envió Dios, atención, como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Reitero aquí, para que tomen nota, a este lo envió Dios, a Moisés, como gobernante y libertador. Moisés, como figura de Cristo, no solo fue enviado a los hijos de Israel para ser su libertador, sino también para ser su gobernante. ¿Lo notaste? Los apóstoles, hablando ahora de Cristo, dicen precisamente, miren ahora en Hechos 5:31, donde está, vamos a decir así, el cumplimiento de esto que se dice de Moisés. Dice los apóstoles hablando de Cristo, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios ha exaltado a Cristo con la resurrección, lo ha exaltado por príncipe y salvador. No solo salvador, sino también príncipe. Príncipe también se puede decir como el principal, como el mayor, como el supremo, como el más excelso. No lo ha levantado solo como Salvador, sino como Salvador y príncipe. El Salvador de su pueblo de la esclavitud de Egipto desciende ahora al Sinaí para ser el príncipe, el principal entre ellos. Ese es el sentido de esta jornada del desierto del Sinaí. Vale entonces para nosotros la pregunta: ¿es Jesucristo tu Señor? ¿Es Jesucristo tu Rey? Amigos y amigas, ¿es Jesucristo el dueño de tu vida? ¿Es el Salvador, pero es también el principal? ¿Es el libertador, pero es también el gobernante de tu vida? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Quién gobierna los asuntos de tu vida? El Salvador de su pueblo, de la esclavitud de Egipto, Moisés, desciende ahora al Sinaí, el Señor a través de Moisés desciende ahora al Sinaí para ser el príncipe entre ellos.
Entonces la proposición que les hace en los primeros versículos del capítulo 19 de Éxodo es: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Este es el texto central de todo el libro de Éxodo. Todo lo anterior se relató en función de este momento. Aquí está no solo la inauguración del antiguo pacto, sino aquí también está su esencia. Bien amigos, hagamos un alto en este momento. Estamos iniciando el relato de la jornada número 12. Tendremos mucho tiempo, nos quedaremos aquí comentando desde el capítulo 19 de Éxodo hasta el libro de Números capítulo 10. Tenemos material para bastante tiempo. Y entonces hagamos una pausa para escuchar en este homenaje póstumo a nuestro hermano Pablo Patricio Rojo, cantando una de sus canciones preferidas que le gustaba mucho cantar, porque él vivía en sus últimos años una condición de salud muy deplorable. Sin embargo, él cantaba con mucho gozo que hay paz en la tormenta, que se puede tener paz en la tormenta. Así que escuchemos a nuestro hermano Pablo Patricio Rojo, Paz en la tormenta. Gracias, Señor, porque nos das la paz que necesitamos en estos tiempos difíciles. Porque es una paz en momentos de crisis, de guerras, de conflictos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedes
en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener hasta la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. En paz en la tormenta. En paz. Bien, amigos y amigas, puedes tener paz en la tormenta. Y nuestro hermano Pablo Patricio Rojo nos decía en la letra de esta canción: ten paz en el nombre de Jesucristo en medio de la tormenta. Alabado y bendito es nuestro libertador. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de Israel cuando Moisés comunicó este mensaje del Señor, el primer mensaje del Señor a Israel en el Sinaí? Leo entonces ahora capítulo 19, versículo 7, y dice así: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Esto de cómo Dios los había libertado, cómo Dios los sobre alas de águila los había traído a él hasta el Sinaí, y cómo le había propuesto entonces este pacto. Y todo el pueblo, versículo 8 dice, y todo el pueblo respondió a una. La NBI dice, respondieron a una sola voz. O sea, en plena unanimidad y sin ninguna duda. Al unísono. Dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y entonces fue Moisés y refirió a Jehová las palabras del pueblo. Volvió a subir Moisés para conversar con Dios, llevándole la respuesta del pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Quiero anticiparme un poquito y decirles que por 3 veces, no esta única vez, sino que por 3 veces Israel responderá todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
Si avanzan ustedes un poquito hasta el capítulo 24 de Éxodo, donde se inaugura el pacto, dice que vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Ahora ya puestas por escrito en un libro, todo lo que implicaba este pacto, y se las volvió a leer. Este es el momento, repito, de la inauguración oficial del pacto. Y entonces Moisés le vuelve a contar al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esta es la segunda vez en el capítulo 24:3. Por segunda vez Israel dice a una sola voz, de manera unánime, al unísono, sin ninguna clase de dudas, que harán todo lo que Jehová ha dicho. Y luego en el versículo 7 del capítulo 24 dice: y tomó el libro del pacto. Ahora Moisés toma el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo por tercera vez: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque el pueblo de Israel, estando en absoluto desconocimiento de su naturaleza pecaminosa, eso es lo que esta respuesta deja entrever, que Israel, estando en absoluto desconocimiento de su naturaleza pecaminosa, respondió entonces a una sola voz: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero precisamente por esta razón les fue dada la ley. Aquí queda claro entonces por qué era necesario que les fuese dada la ley, porque ellos no se conocían a sí mismos. Porque como dijera Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 3, versículo 20, dice: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Te das cuenta? Es decir, para que ellos pudieran experimentarse pecadores, saberse pecadores, necesitaban ser puestos bajo la ley, puesto que como no se conocían a sí mismos y pensaban que ellos en su bondad humana, en su obediencia humana, ellos iban a agradar a Dios, iban a cumplir las leyes de Dios en pleno desconocimiento de sí mismos, entonces fueron puestos bajo la ley para ese propósito. La NBI dice Romanos 3:20 de esta manera: mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Por medio de la ley cobramos conciencia de que somos pecadores. De esa manera la ley sería nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso nos dirá Pablo en Gálatas 3:24. Es decir, era absolutamente necesario que antes de que llegara la simiente a la cual fue hecha la promesa, Israel fuera puesto bajo la ley, para que fuera nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Israel no conocía hasta ese momento su absoluta impotencia para guardar los mandamientos de Dios. Y esto no es solo para Israel, es para toda la naturaleza humana, para toda la raza humana. Esta experiencia que está viviendo Israel es una muestra de lo que acontece o acontecería con toda la naturaleza humana. La absoluta impotencia de guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, por casi 1500 años, Dios dejará que la ley haga su tarea. La gran cantidad de años, imagínense, por 1500 años, la gran cantidad de años indica cuán difícil es aprender esta lección de que somos pecadores, de que somos malos, de que a la hora de querer agradar a Dios terminamos agradándonos a nosotros mismos, que nos sale de manera natural el mal,
pero que de nosotros salga el bien requiere de mucho esfuerzo, de mucha concentración. Y cuando la verdad de la absoluta incapacidad por parte del hombre de agradar a Dios estuviere lo suficientemente demostrada y establecida, y para eso se requirió que la ley gobernara durante 1500 años, entonces Dios envió a su Hijo para redimirnos del yugo de la ley y darnos la adopción de hijos por medio de la fe, no por medio de la conducta, sino por medio de la fe. Finalmente, Dios, si nos iba a justificar, tenía que regalarnos la justificación. Una vez que por 1500 años el hombre procuró ganársela y nunca pudo. Nunca pudo y nunca podrá. Pero ahora, Israel debe prepararse por 3 días. Eso es lo que vamos a leer en los siguientes versículos, que lo dejaremos para nuestro próximo programa. Israel debe prepararse por 3 días porque Dios mismo descenderá al monte para hablar con Moisés, pero en presencia ahora de todo el pueblo. Ya que el pueblo ha dicho todo lo que Jehová ha dicho haremos, entonces Dios descenderá ahora al monte, hablará con Moisés, pero en presencia de todo el pueblo, para comunicarles entonces, vamos a decir así, los términos del pacto, ¿no? Las leyes y los estatutos que incluyen este pacto, al cual Israel ha juramentado poco menos, ha prometido a una sola voz, de manera unánime y al unísono, ha prometido guardar todo lo que el Señor ordene. Pero todavía no sabe exactamente todo lo que el Señor ordena. Y entonces eso es lo que viene ahora, y que Israel debe prepararse por 3 días para el encuentro con el Señor. De esto estaremos hablando entonces en nuestro próximo programa. Nuestro programa número 22 será el que viene, y veremos, vamos a decirlo así, este encuentro que resultará terrible para Israel con este Dios que es todopoderoso, que es un Dios temible, que es un Dios santo, que es un Dios perfecto, que no pasa por alto el pecado, que sus demandas son de la misma naturaleza que Él es. Son leyes santas porque Él es santo, son leyes justas porque Él es justo, y por supuesto un Dios con esas características no puede rebajar sus demandas por causa de la mediocridad o de la pecaminosidad humana. Por eso mismo entonces Israel necesitará experimentar esta revelación de la gloria de Dios, del carácter de Dios, para que entonces pueda conocerse a sí mismo. Bien amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.